Bien, chicas y chicos, el tiempo ha ido transcurriendo inexorable y nos encontramos ya a punto de finalizar la unidad electrostática. En el día de hoy vamos a dar el último ejemplo que tiene que ver con la relación entre fuerzas y campos eléctricos y los efectos cinemáticos sobre una partícula cargada. Como recordarán, el día viernes nos quedó pendiente este de trayectoria parabólica. Como vamos a estar tratando efectos cinemáticos, vamos a repasar entonces la cinemática del tiro horizontal. Y el movimiento de tiro horizontal, como recordaremos del curso de Física 1, es un movimiento compuesto, es decir, tiene dos componentes de movimiento que al superponerse ocasionan una nueva trayectoria. Y estas dos componentes son una de movimiento rectilíneo uniforme y la otra de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta trayectoria que se ve aquí es la trayectoria común y corriente cuando hablamos de fenómenos en el campo gravitatorio terrestre, pero en electrostática pudieran darse trayectorias distintas, que en lugar de bajar subiese la partícula porque está en un campo de acción que el movimiento se genera hacia arriba. Bueno, vamos a ver entonces el resumen. En este caso la componente movimiento rectilíneo uniforme es la componente de la dirección de la velocidad inicial y la componente rectilíneo uniformemente acelerado es la dirección que corresponde a la trayectoria de la partícula producto de la aceleración que va a permitir la fuerza electrostática, es decir, va a ser una dirección que es perpendicular a la orientación de las placas paralelas con las que estemos trabajando. Entonces vamos a poner aquí brevemente cuáles son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme para tenerlas presentes. No sabemos qué situación en especial se nos va a presentar durante el análisis y no sabemos si vamos a tener que empezar analizando con la de rectilíneo uniforme o con la uniformemente acelerado. Todo depende de los datos, así es que por eso vamos a consolidar en esta sola tabla lo que son las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y las de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En total son 4 ecuaciones básicas. La de movimiento rectilíneo uniforme es una sola, que es la ecuación de posición, donde la posición va a ser una función del tiempo. Posición es igual a velocidad inicial por el tiempo más posición inicial. Mientras que la de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues tenemos 3. Una va a ser una ecuación de posición, la otra va a ser una ecuación de velocidad y una adicional que será de los módulos de las velocidades elevados al cuadrado. Entonces, obviamente, si nosotros vemos esas 3 ecuaciones, las 3 presentan el parámetro que es el que identifica el movimiento, que es acelerado. Es decir, las 3 hablan de aceleración, pero adicionalmente hay 2 que nos permiten obtener módulos de velocidad, de aceleración, perdón, de posición o de tiempo. Entonces vamos a ver el problema ahora sí, teniendo en cuenta estas ecuaciones. Dice así el problema. Al ingresar en una región entre placas paralelas de 40 milímetros por 70 milímetros, separadas entre sí 5 milímetros, un ion magnesio de carga 2 positivo y 24,3 unidades de masa atómica que entra por el centro a 3,00 por 10 a la 6 metros por segundo, como se muestra en el diagrama, toca la placa negativa en 5 nanosegundos. ¿Qué carga total tenía cada placa? ¿Con qué velocidad toca la placa el ion magnesio? Esto aquí se ve más sencillo de lo que va a ser resolverlo, porque aunque solo tiene 2 preguntas, requiere muchos pasos. Vamos inmediatamente para allá. Lo primero, pues, que siempre le hemos dicho que antes de comenzar a trabajar, tratemos de convertir todo a unidades internacionales para evitar cometer error poniendo una cantidad que no deba estar allí porque no corresponde. En este caso, por ejemplo, convertimos 2 positivo a coulombs. Sabemos que es por multiplicar a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, que es la carga de las partículas elementales.
Por su parte, 24,3 UMA se convierte a kilogramos multiplicando 24,3 por 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, que es la masa del protón, el equivalente de la masa atómica. 5 nanosegundos, buscamos el equivalente del prefijo nano, que en el sistema internacional nano significa 10 a la menos 9, así que quedaría 5 por 10 a la menos 9. Si es que nos queda en 5 por 10 a la menos 9 segundos. Y finalmente convertimos 40 milímetros a metros, que son 40 por 10 a la menos 3 metros. Simplemente se reemplaza mili por su valor, que es 10 a la menos 3. Idénticamente con 70 milímetros, queda siendo 70 por 10 a la menos 3 metros. Todos estos pasos previos, pues no voy a perder el tiempo haciéndolo porque ya ustedes pasaron física 1, de manera que ya saben trabajar las conversiones. Vamos a poner estos datos como quedan en adelante. Y ahora sí podemos pasar a resolver pues la primera pregunta que nos solicitan, que determinemos qué carga portaba cada una de las placas. Sabemos que la configuración de placas paralelas tienen iguales cargas, solo que de signos contrarios en una u en la otra placa. Bien, pero sabemos además que la distribución de placas paralelas en este caso nos está hablando de una densidad de carga superficial, y esa densidad de carga superficial es igual a la división de la carga entre el área. Ya tenemos el área, pero la carga es precisamente lo que nos preguntan. Así es que no estamos en vía de resolver todavía hasta que calculemos sigma. Sigma, como hemos dicho, es la carga entre el área. Por lo tanto, la carga en algún momento la vamos a calcular como el producto de sigma por el área. Pero de momento no se nos hace nada posible tener el valor de sigma, porque para tener sigma necesitamos carga, y esa es la pregunta, si es que no se vale. Entonces, ¿de dónde más podríamos sacar sigma? Bueno, de recordar que en la configuración de placas paralelas, el campo electrostático se calcula dividiendo sigma, densidad superficial de carga, entre epsilon sub 0. Y epsilon sub 0 es una constante equivalente a 8,85 por 10 a la menos 12 coulombios cuadrados sobre newton metros cuadrados. Epsilon sub 0 es la permitividad en el espacio libre. Así es que vamos, ahora decimos, bueno, podremos calcular en su momento sigma como el producto del campo eléctrico por epsilon sub 0. Pero tampoco tenemos el campo eléctrico. Así es que, en fin, que al no tener campo, no tenemos sigma. Si no tenemos sigma, no tenemos carga, no podemos responder la primera pregunta, pero nos acordamos entonces de lo que hemos estado aprendiendo en esta ocasión, y es que se iguala la segunda ley de Newton con la relación entre fuerza y campo, y de esta manera podemos obtener el efecto cinemático principal, que es el del movimiento acelerado, que es la aceleración. Así es que eso sí, tenemos datos aquí. Buscamos en nuestras tres ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado dónde podríamos despejar el valor de esa aceleración, y encontramos de esas tres ecuaciones, considerando que la velocidad inicial en y no existía, así es que va a tener como valor 0, que nos conviene la fórmula esta que está aquí. Dado el valor de la aceleración, ya es fácil ir en sentido contrario, porque con la aceleración despejamos el campo al igualar la segunda ley de Newton con la ecuación que relaciona fuerza y campo electrostático. A continuación, una vez que hemos despejado el campo, lo multiplicamos por epsilon sub 0 y ya obtenemos sigma. Y una vez que hemos obtenido sigma, multiplicamos sigma por el área, y finalmente aparece la escondediza carga. Ahora vamos al respecto de la segunda pregunta que nos
piden es la velocidad final del ion magnesio. Recuerde, el ion magnesio entrado con una velocidad horizontal constante, pero se ha acelerado vertical y hacia abajo. Nuestro cálculo tiene que reflejar entonces una dirección hacia la derecha y hacia abajo, y cuando lo transformemos a polar debe ser un vector de cuarto cuadrante, que bien puede estar entre los 270 y los 360 grados o entre los 0 y los 90 negativos. Así es que recordar que en la primera parte, como nos pedían un escalar, no le dimos importancia a las direcciones, pero ahora nos piden un vector, que es el vector de velocidad final. Así es que ahora es muy importante que recordemos los signos de las direcciones y también el eje coordenado al que pertenece cada una de ellas. Tenemos entonces la velocidad que funciona en el régimen de movimiento rectilíneo uniforme, es la horizontal, va a ser una sola para todo el problema, mientras que la velocidad vertical va variando en función de velocidad inicial más aceleración por tiempo. La inicial es 0, porque hasta que la partícula entró no había ningún movimiento en Y hasta que entra en el campo. Y luego se le aplica única y exclusivamente la función pol para obtener las coordenadas polares cuando ya hayamos obtenido esa velocidad final en Y. Y es así como resolvemos la segunda pregunta. Entonces, este problema ha sido contrario al que les explicamos la semana pasada. En el de la semana pasada, a partir de variables electrostáticas, encontrábamos variables cinemáticas. Y en el de hoy, a partir de unas variables cinemáticas, encontramos en la primera parte variables electrostáticas. Así es que nos damos cuenta pues que sí hay una relación entre fuerza, campo y los efectos cinemáticos.